Bienvenidos a Equipando Podcast. Cuando las palabras equipan e instruyen. Con Marcelo Castro. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Equipando. Equipando Podcast, que tiene, cierto, por eslogan, cuando las palabras equipan e instruyen. Y el propósito de este podcast es traer conversaciones edificantes, cierto, para los cristianos, para que podamos ser edificados a través de temas que sean relevantes para la iglesia de hoy y los cristianos de hoy. Bueno, el día de hoy tenemos a un invitado especial. Él es el pastor Ricardo Green, quien tuve la bendición de que fuera uno de los maestros, ¿cierto?, en la Universidad Cristiana donde estudié en la ciudad de Memphis, Tennessee. Después de muchos años seguimos en contacto, hemos seguido nuestro ministerio y ha sido de mucha bendición para mi vida. Así que, por favor, pastor Ricardo, si usted nos cuenta un poquito más acerca de lo que está haciendo actualmente y pueda contarle a la audiencia. Muchísimas gracias, Pastor Marcelo, por el privilegio que usted me da en esta oportunidad de poder ser una bendición para el pueblo que nos está escuchando o nos va a escuchar. Como usted mencionó, mi nombre es Ricardo Green, oriundo del país de Centroamérica, Honduras, y raíces, como decimos los hondureños, bien catrachas. Un hondureño es un carracho. Ajá. Y orgulloso de eso, ¿no? Estoy trabajando en una iglesia metodista en la ciudad de Jacksonville, en el norte de Florida, con el permiso de la denominación presbiteriana de mi presbiterio en San Agustín. Y hemos estado ahí a través de 3 años, precisamente en el comienzo de la pandemia. Y ha sido un poco difícil, ¿no?, por lo que hemos pasado, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y yo creo que y ahí estamos, continuamos desarrollando un ministerio entre la comunidad hispana en esta región del país, en el norte del estado de Florida. Y para mí, pues también es un privilegio haber podido continuar nuestra amistad, nuestra hermandad en el ministerio. Yo creo que el pastor necesita de pastor. Amén. Y usted ha sido uno de mis pastores. Y es mi oración que yo haya sido también un pastor para ti y como para otro, ¿no? Así que, bueno, gracias a Dios por este privilegio que me da de poder participar con ustedes a través de este podcast. Amén. Casado con una esposa por 38 años. Gracias a Dios por la mujer virtuosa que Dios me dio. 3 hijos, 2 niñas que nacieron en los Estados Unidos y un varón, el menor, que nos nació en la ciudad de Fortaleza, estado de Ceará, en el país de Brasil. Así que cargamos con nosotros un brasileño, Richard Green. Y así que una vez más un privilegio estar aquí con ustedes. Amén, gracias, pastor. No, y bueno, aprovecho de mencionar que usted es una persona trilingüe, porque habla español, habla portugués e inglés. Exactamente. A raíz de las misiones que le ha tocado servir en el país de Brasil. Así que no, damos gracias, pastor, por su vida, y por supuesto que tomo esas palabras que usted dice, que un pastor necesita de pastores. Así es, no podemos estar aislados, sino que no es de mucha edificación estar en constante oración unos por los otros, también buscando consejos. Y creo que a lo largo de los años, pastor, yo he sido muy bendecido por sus consejos, por esas conversaciones que hemos tenido, por el ánimo. Así que no, gracias. Y gracias por aceptar esta invitación. Gracias a Dios. Vamos, bueno, a introducir el tema de hoy. Es un tema bien interesante. Y cuando estaba planeando, ¿cierto?, este sexto episodio, obviamente que uno trata de ver a quién podría invitar. Y yo sé que usted ha estado en diferentes estados trabajando con la comunidad hispana, y creo que usted tiene bastante autoridad para ayudarnos a poder abordar este tema.
Y el tema del día de hoy es desafíos de la iglesia hispana o la obra hispana, tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos. Aunque obviamente que puede variar un poquito por la geografía, ¿cierto? Que nos diferencia al estar sirviendo aquí en los Estados Unidos o en Latinoamérica, pero creo que de todas maneras tenemos desafíos bastante comunes porque la cultura hispana, aunque puede variar un poco acá, a veces se mantiene. Claro. Se mantiene. Entonces me gustaría comenzar aquí, yo tengo una pauta para que vamos conversando. Y dentro de lo primero que me gustaría abordar es cuáles serían las consideraciones para comenzar una obra hispana. ¿Qué tendríamos que considerar? Yo creo que, en primer lugar, poder apreciar y observar la gran necesidad que hay en nuestra comunidad hispana, independientemente si es en América Latina o en los Estados Unidos. Yo creo que, especialmente vamos a enfocarnos en un momentito en el contexto del territorio americano, país del norte. Ajá. Yo creo que verdaderamente hay un versículo en el libro de Hechos, capítulo 17 y el versículo 26. Esta fue la primera experiencia de Pablo en Atenas. Ya Pablo lanzado hacia una experiencia misionera. Y cuando Pablo llega a Atenas, predicando en Atenas, en la capital de Grecia, él dice algo muy interesante. Dice Hechos 17 y versículo 26. Y dice así: y de una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, la inmigración ha sido parte de la experiencia de la historia del universo. Y Pablo en este versículo lo confirma. Por lo cual Dios de una sangre ha hecho el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de toda la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos. Y este es el tiempo de los latinos en los Estados Unidos. Dios, no sé, moviendo las piezas de un cuadro de ajedrez. Y a través de la historia, nosotros vamos a ver qué sucedió en los países de Asia, de África, de Europa, de América del Sur, de América del Norte. Entonces, es interesante. Es interesante cómo Dios en sus movimientos, usando la analogía de una tabla de ajedrez, cómo Dios. Y aquí vemos en Estados Unidos el día de hoy, sin contar los que no están tal vez en cierto sentido dentro del sistema numerados. Somos más de 65 millones de personas hispanas en Estados Unidos. Posiblemente seamos más. A lo mejor somos el grupo étnico mayoritario de los Estados Unidos, de los grupos étnicos que se habían establecido en los Estados Unidos. Entonces, yo no quiero decir que este es el momento de los hispanos en los Estados Unidos, porque cuando relacionamos la experiencia de Dios, yo creo que todos los tiempos, Pastor Marcelo, todos los tiempos para con Dios son buenos. Definitivamente todos los tiempos.
Porque yo creo Ujú. que no hay mejor Exacto. decisión en la vida de un ser humano, no hay mejor decisión en la vida de un grupo religioso, no hay mejor decisión en la vida de una comunidad cristiana que buscar el rostro de Dios, independientemente de los tiempos. Pero Dios ha permitido, como decía Pablo, en en uno de sus primeros viajes misioneros, que Dios, a través de las épocas, ha asignado que ciertas comunidades se trasladen para otros territorios, con con la intención de que nosotros podamos reconocerle a Dios como tal. Y eso es muy interesante. Somos más de 65 millones de habitantes y yo creo que es el tiempo. Ahora, a la pregunta que usted me lanza sobre considerar en cierto sentido el comienzo de una obra hispana. Es un tremendo desafío, definitivamente. En primer lugar, porque somos comunidades minoritarias. Nuestra Exacto. comunidad está compuesta por todos los niveles que componen a una sociedad. Aquí viene gente Ujú. preparada, aquí vienen científicos de América Latina, de Centroamérica, de América del Sur. Aquí viene todo tipo de gente y todo tipo de personas. Ahora, comenzar una obra hispana es declararle la guerra a Satanás, por decirlo en ese Correcto. contexto, Ajá. porque no es fácil. No es fácil porque tenemos que considerar muchos elementos que acompañan a nuestra comunidad. A veces yo puedo percibir, con todo el respeto que nos merecemos nosotros los hispanos, que la mano de obra de latino es inmensa en este país. Es inmensa. Y eso me traslada a mí, porque aquí venimos personas, Marcelo, con todo amor y con todo respeto, y reconociendo la labor que nosotros efectuamos en este país. Somos personas que trabajamos fuerte. Vamos a usar, por ejemplo, las construcciones que se desarrollan en toda esta nación. Los que están poniendo el lomo, los que están poniendo las agallas de sol a sol en estas construcciones de edificios, Ujú. de casas, de todo lo que usted quiera mencionar. Somos los hispanos. Precisamente hace poco estaba visitando a mi hija en Poinciana, Florida, y que a la segunda, a la tercera casa de donde mi hija vive, estaban levantando una casa. Y es increíble. Tuve el privilegio de quedarme en esa semana en esa casa y los hispanos levantaron una casa en una semana. Lunes, martes, Wow, sí. miércoles, jueves, viernes. Es increíble ver la potencialidad que nosotros tenemos los hispanos. La dejaron, Marcelo, con la estructura de que solo vinieran a colocar el techo. Ya el techo literalmente estaba hecho, solo de colocar la teja, como decimos en nuestros países latinoamericanos. Exacto. Y el señor llegó, el inspector llegó de la ciudad con el ingeniero que está encargado de la obra y me introduje, hey, how are you? ¿Tú sabes cómo estás? Y todo bien. Comenzamos a platicar. Y, oh, sí, le dije, aquí estuvo un grupo de hispanos, sí, es increíble. Y el americano me decía, es increíble que mi empresa le dio a un constructor hispano que si podían levantar 3 casas en una semana. Y el mismo grupo que levantó esta casa, levantó 2 más. Es increíble. Podemos ver y apreciar, en cierto sentido, me regresa la experiencia del pueblo judío en Egipto, que construyeron ese gran imperio egipcio, trabajando día y noche, siendo martirizados, siendo abusados, sin privilegios, sin seguro médico, sin pensión de retiro. Y Ajá. esa experiencia aguda, difícil del pueblo de Israel, construyendo aquel gran, enorme imperio, donde el príncipe era un judío y quien ni cuenta se daba, ¿no? Que era Moisés.
Es interesante cómo se actualiza la experiencia del pueblo hispano trabajando en esta nación y levantando este gran imperio que se llama Estados Unidos. Y yo creo que eso no lo podemos dejar pasar por alto. Claro, conveniendo de que la principal razón por la cual, en cierto sentido, Dios nos ha llamado a esta nación, para nunca imaginar que un día íbamos a ser instrumentos de Dios en sus manos, levantando iglesias, trayendo personas al reino de Dios, haciendo conciencia en las personas que no quieren venir a la iglesia. Pero aquí estamos. Porque Dios, dice la palabra, les ha preferido. Exacto, bueno, lo que usted menciona. El tiempo. Ajá. Lo que usted dice, pastor, es cierto, o sea, somos una comunidad. Yo creo que, como usted bien dice, probablemente en el papel hay 65 millones, pero debe haber mucho más. Que hay mucha gente que no está contada en el censo y también mucha gente que tiene temor a ser contada en el censo, lo hemos vivido acá, ¿cierto? Por su situación migratoria. Pero estamos obviamente considerando que no es fácil comenzar una obra hispana. Muchos a veces el trabajo pasa a ser una de sus mayores prioridades. Acá, como usted dice, o sea, hay tanto trabajo acá para el hispano que viene, ve tantas oportunidades, que obviamente Dios para ellos muchas veces está en un segundo, tercer y cuarto lugar. Y creo que vamos a estar de acuerdo en que la mayoría de las personas que vienen, ¿cierto? Vienen buscando un mejor pasar, una mejor situación para la familia, lo que es algo legítimo, pero también obviamente que la abundancia de este país los desvía y muchos de ellos vienen con una creencia, ya sea por una tradición de creer en Dios, o un trasfondo católico, como mayoritariamente sucede en Latinoamérica. O sea, tienen alguna idea de Dios, pero la verdad que no lo conocen, ¿cierto? No lo conocen verdaderamente. Entonces, hay muchos desafíos. Y me gustaría introducir la segunda pregunta para que vamos avanzando, se nos va fácil, la hora se nos pasa bien rápido. ¿Cuáles son los desafíos de la multietnicidad? Y he llamado multietnicidad porque muchas veces usamos la palabra multiculturalismo, pero creo que, siendo más accurate, ¿cierto? Más específicos, sería multietnicidad, porque en Latinoamérica nosotros tenemos una diversidad étnica impresionante. Somos mezcla de diferentes etnias europeas, ¿cierto? Con nuestros pueblos nativos, somos mestizos. Africanos también, somos mestizos. Entonces, eso obviamente que también cada país de Latinoamérica tiene sus propias costumbres. Aunque hablamos español, incluso el español es diferente. ¿Y cuáles son los desafíos que presentan estas multietnicidades, específicamente aquí, haciendo obra hispana a los Estados Unidos? ¿Qué desafíos nos confrontan eso? Trabajar con mexicanos, con puertorriqueños, con cubanos, con hondureños, ¿cierto? Etcétera. ¿Qué desafío nos enfrenta eso? Es una espada de dos filos. Definitivamente. Es una espada de dos filos. Creo que como puede ser bendición, no puede ser bendición. Ajá. Ahora, yo creo que este elemento de la etnicidad es interesante porque yo creo que lo que trae es diversidad. Yo creo que para mí no es un impedimento. Para mí, en cierto sentido, no es un desafío. Para mí, yo creo que enriquece. La experiencia cuando tenemos en la iglesia un chileno, un argentino, un uruguayo, un mexicano, un guatemalteco. Yo creo que eso es hermoso y eso es precioso. Claro, yo creo que cada uno es orgulloso de su propia etnicidad de origen y lógico somos, claro. Y yo creo que un chileno va a decir, el pastor Marcelo va a decir que no hay país más hermoso como el chileno. Yo creo que eso raría como una experiencia de ser orgulloso de lo que uno es.
como lo diría el hondureño, lo diría el boliviano, lo diría, en fin, cualquier persona, cualquier ser humano. Pero yo creo que la estructura linda y la experiencia de pertenecer a un círculo de hermanos en iglesia dentro del contexto americano, y hablando dentro del contexto americano como iglesia hispana, yo creo que la etnicidad trae diversidad, trae aprendizaje, comemos, cuando hay una comida en una actividad de la iglesia, hay comida puertorriqueña, hay comida cubana, hay comida hondureña. Entonces Ahí nos encanta la... entonces yo creo que hay grupos, yo conozco grupos, y me voy a cohibir no mencionar, de que piensan y que estén orgullosos de su propia raza, que si el pastor no es lo que ellos son, la iglesia no sirve. Y yo los he desafiado. Y estamos hablando de grupos que yo creo que no es malo, porque son del mismo lugar, de la misma región, se comen los mismos alimentos, pero yo creo que se está perdiendo un elemento. Un elemento de lo que va a ser verdaderamente la experiencia del reino de Dios por los siglos de los siglos cuando nosotros estemos en la presencia divina de Dios. Entonces, yo creo que no no, yo no diría un desafío, yo más bien diría que es la oportunidad hermosa y preciosa de poder identificarnos con diferentes personas de diferentes países que lo que hacen es enriquecer nuestra fe. Entonces, yo creo que verdaderamente es una gran bendición el poder contar con personas de diferentes. En el caso, yo tengo personas cubanas, puertorriqueñas, hondureñas, americanas, que nacieron en Estados Unidos, que son hispanos. Entonces, yo creo que eso enriquece la vida de la iglesia. Pero hay personas que también, hermanos en Cristo, que si no es una iglesia, que el pastor sea de tal origen, andan buscando eso, ¿no? Y yo creo que, bueno, pero como decimos, ¿no?, vulgarmente, en la viña del Señor hay de todo, hay de todo. Yo prefiero verdaderamente una iglesia diversa, una iglesia que nos va a enriquecer a través de la cultura de los varios pueblos. Pero también existe esa iglesia, yo creo que de una sola región del país, de un país, sí. Y se respeta. Como usted dice, obviamente que la diversidad es buena, ¿cierto? Ahora, tenemos que reconocer que en muchas ocasiones presenta desafíos. Por ejemplo, yo vi iglesias cuando estuve en Memphis, habían iglesias de personas solamente de una localidad y otras personas de otras etnicidades no entraban. Por ejemplo, había una iglesia de guatemaltecos y una persona que viniera de otro país prácticamente no encajaba porque ellos se habían aferrado a sus costumbres, a sus tradiciones de su país, y obviamente que otra persona que entrara era como que tenía que adaptarse o tomar las costumbres y poco menos dejar su propia identidad. De Dios, mi hermano. ¿Cuál es el concepto mío de reino? Exacto. Que solo en una iglesia que el pastor es chileno, solo hayan chilenos. Estás perdiendo la oportunidad. Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que incluso eso trae bendición en la diversidad. Acá, por ejemplo, yo me identifico, somos una iglesia multiétnica. Yo soy chileno, tengo líderes que son mexicanos, también tenemos gente del Perú, de Honduras, o sea, tenemos de una diversidad de países de Latinoamérica y obviamente que tenemos que hacer algunos sacrificios, por ejemplo, el adaptar nuestro lenguaje para que sea más entendible, sobre todo nosotros como pastores, como predicadores. Yo no predico como predicaría en Chile, sino que obviamente que adapto mi lenguaje, pero la verdad que también es algo intencional que está sobre nosotros los líderes, de buscar esa unidad, de nunca hacer una división entre, no sé, cubanos, boricuas, mexicanos, porque a veces nosotros podemos estar inconscientemente generando una división, pero por el contrario, como líderes creo que estamos llamados, ¿cierto?, a mirar nuestra ciudadanía en los cielos, a buscar los principios bíblicos que son aplicables a cualquier tipo de cultura o etnia. Los principios son aplicables y como
también hemos dicho muchas veces, creo que de alguna u otra manera también saboreamos un poquito, ¿cierto? Cuando estemos en el cielo, que dice de toda lengua, de toda Todas tribu, de partes toda del mundo, nación. exactamente. Entonces, Ujú. exacto, exacto. Así que donde personas, ¿cierto? De todas partes del mundo, con diferentes lenguajes, apariencias físicas, Uf, estaremos un día delante del Señor. Pero de todas maneras, claro, usted lo dice, y yo lo veo como una bendición, como algo bueno, y yo no digo que no sea así, pero de todas maneras pienso que siguen habiendo desafíos desafío para el para pastor, porque nosotros. una palabra que no sea ofensiva en Chile puede ser ofensiva en Honduras. Ah, Oye, claro, mira, exacto, tú sabes que el pastor dijo esta mala palabra. exacto. Ajá. Sí, de hecho creo que fue una de las primeras cosas que yo tuve que intencionalmente comenzar a poner mucho ojo cuando llegué a los Estados Unidos en mi vocabulario, que fuera algo que no fuera ofensivo, porque sabía de historia y también presencié muchas situaciones donde habían a veces Sí. malentendidos por eso mismo. Bueno, Pastor, vamos a avanzar a la siguiente pregunta. Vamos ya avanzando en este podcast. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el pastor latino específicamente, el pastor hispano, acá? Y refirámonos acá donde estamos nosotros, en los Estados Unidos. Yo creo que en primer lugar lo que hablábamos era la diversidad. El pastor no puede buscar ovejas solo Ajá. de un redil, sino que de varios rediles, de varias culturas. Entonces yo creo que en Estados Unidos el pastor tiene que tener la capacidad para internacionalizarse. Y entonces, si a tu iglesia llega una persona de origen brasileño, pero que habla español, porque el portugués es similar al brasileño, yo creo que tienes que prepararte a comenzar a aprender palabras en portugués. Aunque solo sea para el diálogo corriente y todo eso. Entonces yo creo que, número uno, venimos... se da un fenómeno bien interesante en Estados Unidos, Marcelo, que el que es cristiano en América Latina, aquí se desconvierte. Y el que no es convertido en América Latina, aquí se convierte. No sé si tú te has fijado eso. Bueno, yo me he fijado en eso, incluso yo le llamo aquí Estados Unidos, muchas veces para el hispano que viene es un enfría cristianos. Exactamente. Porque aquel hispano que llega a Estados Unidos, acuérdate que venimos de varios trasfondos, cada uno trae un trasfondo. Y la mayoría, y yo no quiero decir la mayoría, pero venimos con diferentes trasfondos en cierto sentido en cuanto a nivel de educación se refiere. Aquí han llegado ingenieros de Honduras, profesionales, a lavar platos. Entonces, yo creo, aquí han llegado educadores que para abrirse campo tuvieron que hacer lo que tuvieron que hacer para abrirse campo, porque nadie va a comenzar por el final, sino que va a comenzar por el principio. Y el principio es un principio desafiante. ¿Qué palabra teológica tenemos nosotros para ese cristiano o para esa persona que llega a Estados Unidos y se da cuenta de la cruda realidad que el país no es como lo pintamos cuando nosotros llegamos a visitar nuestros propios países? Es un país fuerte. Es un país fuerte. Entonces, yo creo que uno de los grandes desafíos que nosotros encontramos, ¿cómo podemos ayudarle a estos seres, a estos hermanos que tiene que pasar por lo que va a pasar para abrirse campo en este país y que viene siendo en cierto sentido, como te mencionaba, ingenieros, educadores lavando platos en los restaurantes? Para comenzar. Entonces, yo creo que y también nuestra falta de preparación teológica, de entender al creyente de América Latina que está más inclinado hacia la experiencia pentecostal, sin ofender, pero que trae esa experiencia. Y a veces aquí te encontramos pastores preparados en Estados Unidos dentro de una teología reformada,
más inclinada a la reforma y aquella moderación. ¿Cómo nosotros podemos poder y llegar a entender a un hermano que viene de América Latina, que se viene en la iglesia y que habla en lenguas? Y en mi iglesia en Estados Unidos, de hispanos, no se habla en lengua. ¿Cómo nosotros digerimos esa experiencia de un hermano que comienza a hablar en lenguas en nuestro grupo? Tenemos que tener la capacidad suficiente, no solo para ayudar al hermano que es nuevo en la iglesia y que entienda, y sino también para el hermano que está inserido en ese contexto, que no está él que recién llega. Entonces yo creo que son desafíos que verdaderamente yo creo que no necesidad tienen que dividir una iglesia, por muy saludable que esté, sino que entender de que es un hermano que viene dentro de un contexto. ¿Y por qué? Bueno, y yo he conocido hermanos que, mire hermano, yo dejé de esa iglesia porque ahí no hablan en lengua. Le hago entender que no es el hecho de que hable en lengua te hace cristiano y que comprenda que es otro contexto. Exacto. Entonces, pero yo creo que como aquí hay tanta diversidad de grupos cristianos y de diferentes etnias en América Latina, yo creo que verdaderamente esas personas van a encontrar ese grupo que haga lo que ellos se dicen. Ajá. Exacto. Yo creo que también uno de los desafíos que las personas que venimos de Latinoamérica somos personas muy de piel, ¿cierto? Muy del contacto físico, muy emocionales, y siempre lo he hablado, o sea, no quiero que se me malentienda, no es que la iglesia esté en contra de las emociones. Muchas veces cuando estemos en la presencia del Señor vamos a experimentar muchas emociones, pero yo voy al hecho de hacer la emocionalidad, el sentimentalismo, lo más importante de la vida de una persona. O sea, yo viví en Chile, ¿cierto? La mayor parte de mi vida, y obviamente que observaba gente que el día domingo supuestamente estaban llenos de la presencia de Dios, ¿cierto? Se derramaban, lloraban, y en la semana uno veía que no hay cambio, no hay transformación, y uno dice, no me calza, algo no me cuadra aquí, ¿qué está pasando? Supuestamente alguien que fue lleno del Espíritu Santo, de una manera, podríamos decirlo, visible, y nos está mostrando una vida de cambios o de transformación. Entonces también creo que uno de los desafíos que enfrentamos como pastores hispanos es que tenemos que llevar a la gente a los buenos fundamentos de la palabra de Dios, que lamentablemente, como se da a veces en Latinoamérica, y lamentablemente también lo he visto acá, muchas veces los pastores, hay pastores personas que han llegado al pastorado sin un entrenamiento, han llegado sin el respaldo de una iglesia local, porque simplemente salieron de una iglesia, hubo un grupo que los siguió, se autodenominaron pastores, no tienen las credenciales, no tienen el estudio, y siguen, ¿cierto?, perjudicando la teología de esas personas. Entonces, obviamente que tenemos muchos desafíos, no solamente por nuestras diferentes etnicidades, por los diferentes países que venimos, y también por las doctrinas que están en nuestros países. Yo creo que viene mucho también, por ejemplo, sincretismo religioso, gente que viene con ideas, ¿cierto?, del ocultismo, del espiritismo, y las trae al cristianismo y de alguna manera las normaliza y hace una mezcolanza. Entonces nosotros vemos cristianos que apoyan ciertas prácticas, por ejemplo, cristianos que van a la iglesia pero que consultan las cartas, que consultan adivinos. Entonces toda esa cosa que se trae para acá, ¿cierto?, produce un sincretismo religioso que nosotros como pastores tenemos grandes desafíos a tener que estar reeducando a la gente y llevarla a la palabra de Dios. No es lo que tú piensas, no es lo que yo piense, es lo que la palabra de Dios dictamina. Porque aquí, por algo el Señor nos ha dejado la palabra de Dios como nuestra única regla de fe y de conducta. Entonces, cualquier tipo de manifestación, cualquier tipo de conducta debe ser, ¿cierto?, examinada a la luz de la palabra de Dios. Que viene a nuestro contexto de iglesia en Estados Unidos trae un trasfondo y es muy elemental, la teología de la prosperidad. Yo creo que en cierto sentido, en Dios
Es un Dios de prosperidad, pero yo no voy a centralizar el hecho de la riqueza como una postura de que Dios está conmigo o no está conmigo. Porque, yo creo que no es que estemos en contra de la teología de la prosperidad, porque Dios nos llama en Jesucristo para ser prósperos, saludables, pero no es el fin del seguir a Cristo, porque me va a ir Exacto, bien. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Porque al final del final, exacto. lo que nos va a pasar a nosotros para llegar al eterno reino de Dios es la muerte. Entonces yo creo que tenemos que tener consolidados nuestra fe y nuestra teología de una manera que no lo podemos verdaderamente definir solo por un acto o por la manera que yo pienso. Ujú. Exacto. Sí, pastor. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya estamos cerquita de terminar nuestro podcast del día de hoy. Y vamos a hablar acerca del desarrollo de líderes y el discipulado en la iglesia hispana. Este es un gran desafío por lo que usted mismo mencionaba. Pienso que también esto involucra mucho en las prioridades que tienen las personas cuando llegan a los Estados Unidos, que viven acá. También va a depender mucho del factor sociocultural, socioeconómico, cierto nivel educacional. Desafío. Nos enfrentamos con muchos desafíos. Entonces, aunque muchas veces nosotros queramos a veces desarrollar ciertas personas en el liderazgo y discipular, nos vamos a encontrar con algunos factores que van a desafiar, ¿cierto?, la manera en que nosotros lo hacemos. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto al desarrollo del liderazgo y Dado el a las discipulado en la iglesia circunstancias que se hispana? dan en Estados Unidos, que un cristiano en América Latina va a la iglesia el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Es cierto o no? En la mayoría de los casos. En Estados Unidos, Exacto. y En especialmente en Latinoamérica. esta época de que estamos saliendo de una pandemia, las personas solo van a la iglesia el domingo. Entonces, yo creo que se nos limita el tiempo y Exacto. el espacio para nosotros, porque aquí la gente está ocupada 48 horas al día. Y el estilo de vida es totalmente contradictorio al contexto de nuestros países en América Latina. Entonces, una forma que yo he aprovechado Sí. para desarrollar e inspirar el liderato y el discipulado de la iglesia son los sermones. Sermones que verdaderamente puedan ayudarme a penetrar en el corazón de la persona para una preparación de liderazgo. Puedes hacerlo a través del sermón. Y no tiene que ser el sermón únicamente para preparar Exacto. líderes. Pero yo creo que esa es la mejor oportunidad que los pastores tenemos dentro. Porque el grupo mayor que tú tienes en una iglesia latinoamericana o americana o de cualquier cultura es el domingo, en el culto de adoración. Entonces, tenemos que tener y desarrollar una pedagogía teológica que también vaya consolidada con la experiencia de la preparación del proyecto. Que no solo sea la experiencia Exacto. emocional que genera la predicación del pastor, sino que vaya envuelta la experiencia de una consolidación, de preparación que verdaderamente no solo te refresque, sino que también te haga entender y saber que la experiencia del púlpito también es una experiencia de preparación y el desarrollo de la iglesia local. ¿Y qué mejor oportunidad que esa? Entonces, porque no vas a tener un grupo mayor en la vida de una iglesia en Estados Unidos que también desarrollar ciertos tipos de eventos dentro del calendario anual de la iglesia que tienen que ver con lideranza. Definitivamente, o se puede lograr, pero no estamos dentro de un contexto latinoamericano que las personas van casi todos los días a la iglesia. Estamos dentro de un contexto donde las distancias de la iglesia y donde se encuentra la comunidad son largas, media hora. Te puedes imaginar manejar 25 minutos de mi casa a la iglesia. Estás hablando de un lapso de Exacto. 20 millas. En el contexto americano es cerca, pero en el contexto de latinoamericano es ahí mismo. Los miembros de la comunidad viven casi alrededor del contorno de la iglesia. En Estados Unidos no.
Y así en esa misma dimensión de distancia también lo ocupan, porque el itinerario de las personas naturalmente en el contexto americano es trabajo, trabajo, trabajo. Entonces yo creo que usemos el púlpito como una manera pedagógica para preparar a los miembros de la iglesia, con excepción de hacer algunas actividades durante el trimestre. Por ejemplo, lo que yo hago mensualmente en la vida de la iglesia, donde yo puedo percibir que la falta de asistencia de las personas a la iglesia es desarrollar programas de vigilias espirituales. Y en esas vigilias espirituales que yo tengo mensuales, poder prepararse un programa de cómo ser cada día verdaderamente un mejor líder para el reino de Dios. Exacto, exacto. Así es, pastor. Bueno, tenemos muchos desafíos. No es fácil levantar líderes, desarrollar un discipulado, porque discipulado, bueno, involucra también invertir tiempo en las personas, y muchas veces las personas no tienen ese tiempo. Entonces, como se dice, exacto, creo que nuestra plataforma más asequible, y tanto para las personas como para nosotros, que nos facilite esta tarea, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, que es el púlpito, es el sermón del día domingo, que en muchos casos obviamente que nos va a traer muchos más desafíos, porque no es lo mismo invertir cierto tiempo en las personas durante otro tiempo, aparte de eso, pasar tiempo con ellos, pero a veces lamentablemente por la disposición de las personas no nos queda más que discipular, ¿cierto? Y formar a través del sermón dominicano. Bueno, pastor, estamos casi llegando ya al final de este podcast, pero antes me gustaría abordar la siguiente pregunta. Tenemos alrededor de 3 minutitos para terminar. Con respecto a la autosustentabilidad de la obra hispana. Podemos escribir. ¿Qué podemos decir? Es un desafío tremendo. Exacto. Acuérdate que la mano de obra hispana en Estados Unidos no es muy buena y no es muy recompensable. No es muy recompensada. Estamos hablando de personas que dentro del contexto de nuestra comunidad latina son personas que limpian casas, trabajan en la construcción, y son las personas que, si los pones dentro de diferentes grupos, son las personas que hacen los grupos, son las personas que hacen los trabajos más duros, más cansados y menos reconocidos. Estás hablando de personas que ganan 7 la hora, 8 la hora, y en un contexto en el cual nosotros vivimos económicamente. Y yo creo que eso es uno de los desafíos verdaderamente de la autosustentabilidad de las iglesias locales. Es imposible poder asumir la responsabilidad de un templo hoy en día en el contexto americano y poder sostenerlo. Si no es con ayuda en el contexto presbiteriano, si no es con ayuda del presbítero. Tienes que, por ejemplo, rentar que grupos de la comunidad vengan a hacer ejercicios en el salón social de la iglesia. Todos los días. De lunes a viernes. De las 9 a las 11 de la mañana. Y estas personas tienen que cobrar porque tienen que pagarle a la iglesia. Tienes que abrir, si es posible, el grupo de la comunidad de alcohólicos anónimos para que ellos usen la iglesia. No solo con una manera de ministerio para que estas personas puedan unirse en la iglesia, sino que sepan que hay una iglesia hispana. Así que tenemos que inventarla, como decimos vulgarmente en el contexto hondureño. Tenemos que tener la capacidad y la creatividad, porque mantener un templo hoy en día en el contexto americano es difícil económicamente. Exactamente. Déjame decirte, déjame darte un consejo. Yo creo que si tú te puedes comprar una iglesia, si tú te puedes comprar una iglesia, un local de una iglesia, cerca de un freeway, compra la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el país americano está extendiendo los freeways, que están comprándole terrenos a las iglesias por millonadas de dólares.
Hoy en día todas las iglesias quieren comprar iglesias locales cerca de un freeway. Bueno, pastor, he disfrutado mucho este podcast. Yo creo que también el tema de la autosustentabilidad podríamos direccionarlo hacia varios puntos. Uno de ellos quizá, por ejemplo, la falta de educación financiera. El hispano le cuesta meterse la mano al bolsillo, y tenemos que ser honestos con eso. Muchas veces se apunta hacia que tienen menores sueldos, que las condiciones económicas sí, tenemos que reconocer que son diferentes a un americano. Exacto, son condiciones diferentes, pero aún así no estamos exentos de apoyar, de soportar económicamente la obra del Señor, pero lamentablemente son pocos los que tienen el compromiso. Yo creo que no es un tema tanto de cuánto ganemos, sino el tema es lo que está en el corazón. Porque yo he visto personas que han ganado muy poco, pero qué generosas son esas personas. Y personas que ganan un poquito más, pero qué tacañas son, qué mezquinas son para lo del Señor. Entonces, obviamente que la autosustentabilidad es un tema desafiante para las iglesias hispanas en los Estados Unidos, y muchas veces dependemos de la generosidad de la iglesia americana para poder sostenernos. Es difícil para el pastor. ¿Cómo sustentar su familia? Porque las vías de este medio económico para el sostenimiento de la iglesia vienen de personas que a lo mejor, como usted dijo, no tienen la preparación adecuada de cómo poder organizar su dinero. Llegamos a un país, venimos de un país que no habían las oportunidades que nos ofrece este país y nos volcamos, ¿no? Ajá, exacto. No, para mí es una alegría. Exacto. Bueno, gracias, Pastor Ricardo, por este tiempo, y gracias por compartir este episodio de este podcast. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes, los que están viendo este podcast. Así que por mi parte, yo me despido. También le doy las gracias al Pastor Ricardo por participar de este podcast, y será hasta una próxima oportunidad. Pastor Ricardo, si usted tiene unas palabras finales, puede despedirse de la audiencia. Por este privilegio que usted me da, verdaderamente que yo creo que yo no dormí toda la noche ayer pensando en todo. Y yo creo que eso es bonito. Yo creo que eso es bonito, no depender de la fuerza de uno, sino de la gracia y misericordia de Dios. Muchas gracias por el privilegio, amada iglesia. Dios les bendiga. Y estamos constantemente orando por su pastor, su familia y sus líderes. Me gustaría un día pasar por su iglesia y un día participar con ustedes. A lo mejor en un tiempo muy cercano. Amén. Por supuesto, muy bienvenido, pastor. Bueno, Dios me los bendiga a todos y hasta un próximo episodio. Por escuchar Equipando Podcast. Te esperamos en nuestro próximo episodio.